días, mi nombre es Marco Antonio Saucedo. Voy a dar el curso de Excel aplicado a ingeniería. Bueno, ¿Ya? si X es tu cantidad de extrañamiento, te extraña. Unas dos galletas por ahora. Un momentito. Así ya que viste empanadas, ¿sí? Sí, ¿qué como con eso? Me parece antojado. Bien. Como indico, voy a dar el curso de Excel aplicados netamente a ingeniería. Esto lo voy a darlo en dos módulos. Uno va a ser lo que es lo común, utilizar el Excel. Y todo el contenido que lo vamos a llevar está en los respectivos afiches. Un módulo 2 lo vamos a aplicar para macros. Lo vamos a aplicar para macros, también aplicado a ingeniería, por si acaso también. Un momentito. Bien. Si tuvieran alguna pregunta, no duden en escribir o creo que se puede levantar la manito en este Zoom y podemos aclarar las dudas. Bien, lo primero que vamos a hacer es pues configurar nuestra página, como indicaba, es introducir el pie de página y todo ello. ¿Cómo vamos a introducirlo? ¿Cómo vamos a configurarlo ello? Tal vez muchos lo sepan, tal vez no también, pero vamos a empezar desde ahí para ponernos en orden. Entonces yo lo que podría hacer es irme en el diseño de página. Ahí podría irme y ubicarme en buscar en el encabezado, buscar encabezado que diga, e ir acá donde dice encabezado. Aquí justamente hay una pestañita en la que se puede desglosar. Entro ahí. Bien, entonces, lo que podría hacer, como indico, es configurar el encabezado y pie de página. Entonces vamos con el encabezado. Entonces, yo diría personalizar el encabezado, entro ahí. Por favor, entren. Y puedo colocarlo tanto una configuración en la izquierda, una configuración en el centro y una configuración en la sección derecha. ¿Ya? Bien. Entonces, yo podría, como indico, voy a personalizar, estoy en el personalizar, encabezado. Entonces yo podría colocar aquí en la sección central, podría colocar, digamos, no sé, Excel para ingeniería. Listo. Acá podrían colocar su, no sé, el nombre. Si quieren, podemos colocar acá la fecha. Acá fíjate que todos estos pequeños iconos tienen unas particularidades. En esta parte, por ejemplo, indica que podemos introducir, insertar número de páginas, podemos introducir fecha, introduciremos la fecha, o podemos introducir la hora, indica. Entonces, yo podría introducir la fecha acá, que es lo que podría introducir. Tal vez podría introducir una imagen. Entonces yo entraría acá, busco una imagen. Entonces yo lo voy a colocar para mi caso. Voy a buscar tengo una imagen para mi caso. Pues acá es cualquier imagen tú lo podrías introducir, después se la puede ir configurando. Yo podría introducir esta imagen, cualquier imagen por si acaso. Entonces yo diría con un OK saldría, después podría también personalizar el pie de página, mayormente lo que colocamos en la sección derecha es el número de página, entonces acá tenemos insertar número de página, podría irme con ello, y en el centro podrían colocar su nombre, y listo. Acá no sé si hay algún dato más que quisieras introducir, lo puedes introducir. Entonces vamos con uno, aceptaría, y luego también saldría de esta ventana con un aceptar. Quiero observar cómo ha quedado. Acá tengo sabemos que tenemos 3 opciones para la vista del Excel. Me voy con esta opción del medio.
Entonces, ¿qué es lo que aparece? Es muy grande la imagen, si te das de cuenta. La imagen que he introducido acá es demasiado grande. Entonces hay que configurar esa parte. Entonces nuevamente me iría en diseño de página, donde yo me he ubicado, ¿verdad? Para poder introducir los cabezales, el encabezado como el pie de página. Estoy en encabezados y entro con esta pestañita que se puede desglosar como indicaba y empiezo a configurar. Me voy acá en encabezado y pie de página. Ahí está mal ubicado el encabezado, entonces me voy en personalizar, encabezado. Este es lo que debo de mejorarlo, ¿ya? Entonces me voy acá. De insertar mi imagen, al ladito existe uno que dice formatos de imagen. Yo introduzco ahí, me entro y digo, aquí dice que el alto dice que tiene 13.28 y el ancho 21. Entonces yo podría reducirlo acá con 1 centímetro, a ver cómo da. Aceptamos. Aceptamos. Aquí ya me está dando más o menos cómo va a quedar en esta parte. Entonces, una vez más salgo de la ventana, aceptar. Ya es demasiado pequeño, todo ello hay que ir configurándolo. Bueno, de esa manera acá tenemos también, ya, el número aquí no me indica si te das de cuenta. No me está indicando. ¿Por qué? Porque aún no estoy trabajando en esta hoja. Por ejemplo, si ahí introduciría, por ejemplo, G, digamos, ya tengo una letra en esta página. Entonces ya empieza a numerarla. Ya empieza a numerar. Bueno, ¿qué me quedaría? El siguiente, ya lo primero que hemos hecho tenemos que hacer es configurar tanto el encabezado como el pie de página para que podamos trabajar. Lo siguiente es, pues, me voy a guiar con el contenido. El siguiente es factores de conversiones, ¿ya? Entonces yo voy a dar un título acá, puedo combinarlo, estas celdas puedo combinarlos o también puedo reducirlas. Aquí son demasiado grandes, podría decirle. Entonces yo podría agarrar un montón de celdas y podría ubicarme aquí en esta parte superior con un clic derecho y busco el que indica ancho de columna. Me entro con un ancho de columna, aquí dice que vale 2.25. Yo podría darle 1 centímetro, aceptar, ya reduciría los tamaños de la celda. Tal vez me falta todavía, yo quiero que entren acá todos los cuadritos con 1 centímetro. Acá yo tengo de 2 puntos tantos centímetros, entonces agarraré más cuadritos. Y otra vez me ubico acá en la parte superior, clic derecho en esa parte y ancho de columna, ¿no? 1 centímetro también. Ok. Ya más o menos tengo toda la página con el cuadrito de 1 centímetro. Bien, entonces acá yo voy a combinar estas dos filas. Voy a combinarlos, para combinar me voy a ir en insertar. Perdón, me voy a ir en inicio y combinar y centrar. Ahí me voy a ir. Listo, yo voy a dar el título. ¿Qué título vamos a tener? El título que va a tener esta primera práctica, lo diremos, va a ser factores de conversión. Factores de conversión. Bien, esto lo podemos centrar si queremos. Lo podemos centrar acá, me voy en el inicio, lo centro, lo puedo agrandar. Es como un Word. Lo puedo meter con tinta, lo puedo volverlo si quiero rojo. Acá me ubico, con rojito lo puedo introducir. Listo, ya tendríamos el título de factores de conversión. Ahora, tenemos los siguientes factores de conversión. Son unidades de longitud. Eso vamos a recordarnos un poco. Longitud. En longitud tenemos el del metro. El del metro. Fíjate, yo lo voy a introducir. Tiene que ser con minúscula, eso ya me voy a cuidar. ¿Cómo se lo simboliza metro con M minúscula? ¿Cómo se lo simboliza, digamos, para centímetros? Es CM minúscula. Después tendríamos el de la yarda, digamos, YD, de todo lo que me puedo acordar. Tenemos también el de la milla terrestre. También tenemos el de la pulgadas,
En este caso es in. Pulgadas es in. Luego también tendría, no me acuerdo muchas, pero podemos ir recordando poco a poco. También está el de kilómetro, el de hectómetro, hay muchas de ellas. Después tendríamos, el otro caso sería para las masas. ¿Qué nos recordaríamos para la masa? Todos ellos tenemos que acordar más o menos qué tipos de medidas y unidades tiene la masa. La masa tiene, hay kilogramos, el clásico kilogramos, pero no es kg mayúsculas, es K minúscula, G minúscula. Eso tengo que acordarme muy bien. Tengo que introducirlo bien. Vamos a ver por qué. Después tenemos slug. En slug, SLG, así lo vamos a simbolizar. Después tenemos el de los gramos, el de las libras. Después tendríamos el de las toneladas. Tenemos el de las toneladas, así va a ser. Luego tenemos el de áreas, ¿no? El de las áreas. Esas también podemos tener problemas. Las áreas. En las áreas, a ver, recordemos qué unidades tenemos. Son metros cuadrados. Vamos a introducir así, metros cuadrados. Metros cuadrados. Luego tenemos el del pulgadas cuadradas. Pulgadas cuadradas. Tenemos acres, tenemos pies al cuadrado, efectos cuadrados. Después habría de las unidades de fuerza. Ahorita también hay unas unidades de volumen, también que se le puede introducir, solamente vamos a introducir unos 5, digamos, las que recordemos, y después tú si quieres lo vas a ir completando si te va a servir este método que te voy a explicar. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el otro, las fuerzas. Las fuerzas. En la fuerza tenemos Newton, tenemos kilogramos fuerza, tenemos los kilogramos fuerza. Así, vamos a ir completándolos si es que nos vamos a ir recordando cada vez. Bien, ¿cuál es el objetivo? Por ejemplo, nosotros queremos cambiar, digamos, las unidades de longitud. Las unidades de longitud de una unidad que voy a introducir en esta celda y que va a tener, digamos, no sé, hablaremos de metros. Estos metros yo quiero convertirlos a ¿qué? Aquí voy a decir que me bote el resultado. Un resultado me tendría que botar. Y lo voy a dejar en color, este color de verdecito. Digamos en pulgadas, yo lo quiero que me convierta de metros a pulgadas. Entonces sería in. No, nosotros fácilmente podemos decir, ya agarro mi tabla, yo quiero convertir 100 metros, ya bien 100 metros, un metro tiene cuántas pulgadas y haríamos nuestro propio factor de conversión. Pero lo bueno es que el Excel tiene para convertirlo. Entonces nosotros ahí vamos a ir directamente con un igual o más puede ser igual, indicamos convertir. Listo. ¿Qué quiero convertir? Dice aquí me pide el número, ¿ya? Me pide el número. Entonces yo diría, esta es de 100 metros, yo quiero convertir aquí. ¿Desde qué unidad? Me dice aquí para separarlo, me está pidiendo punto y coma. Punto y coma. Ahora me dice, ¿en qué? Aquí tengo, fíjate, gramos. Por ejemplo, aquí en la masa, yo le he dicho slug. Pero aquí, ¿cómo debe simbolizarse? Me dicen acá, entre comillas, está SG, es slug. Me dice, seguramente ahí va a haber un error. Vamos a ver corregido luego. Fíjate entonces. Entonces, tendría que buscar aquí, ¿qué cosa? Metros, ¿no? Pero acá tengo metros, directamente lo voy a agarrar esta celda. Ya tengo los metros. Después punto y coma. ¿A qué unidades quiero convertirlo? Quiero convertir a pulgadas, ¿no? Quiero convertir a pulgadas. Muy bien. Entonces, las pulgadas, ¿dónde le introducí las unidades? Porque aquí decía 100 metros, aquí quiero convertir en pulgadas. ¿Ya? Entonces, en esta celda justamente está, en la celda H14 están las unidades a las que quiero convertir. Entonces, me voy a posicionar en ese punto, H14. Ahí es el H14. Lo cerraría y prácticamente ya me lo convertiría de metros a pulgadas, ¿no? De metros a pulgadas. Bien, pero
Nuestro objetivo solamente va a ser introducir aquí, digamos, 20 metros, 30 metros, y te lo va a botar en pulgadas. Pero ¿qué pasa si quieres otras unidades? Entonces tú también tendrías que otra vez aquí cambiar las unidades. No sé, por ejemplo, quiero de centímetros, 30 centímetros diría. 30 centímetros ya me lo está botando en pulgadas. Aquí también diría en, no sé, de centímetros a yardas, por ejemplo, ese seguramente va a haber un error. Yardas. Ah, no, en este caso está bien el símbolo de YD. Entonces, 30 centímetros a yardas me lo convierte, dice. Entonces, de esa manera podemos ir cambiándolo. O podemos hacer también esta forma. Esto lo podemos dejarlo como una lista. Lo podemos convertir en una lista. ¿Ya? ¿A qué me refiero con ello? Fíjate que solamente que aquí con una pequeña pestañita que se pueda desglosar, puede introducir simplemente centímetros, metros, buscaría simplemente la unidad y ¡pam! Cambiaría esta parte. A ver, veamos lo que quiero decir. Me ubico en los centímetros y me iría en datos, ¿ya? Me iría en datos, después me iría en validación de datos, ¿ya? Me iría en validación de datos, lo desgloso la pestaña y diría aquí validación de datos, dice. Entonces esa primera opción lo voy a tomarlo en cuenta y diría acá, permitirme, dice cualquier valor. No, voy a desglosar y voy a buscar una que diga lista, ¿ya? Acá lista me dice, es una opción, ¿verdad? Después aquí, ¿cuál es la lista a la que quieres que tenga esta pestañita? Me dice, ver una pestaña. Entonces, voy a agarrar esa lista con esta pequeña símbolo que está acá. Me dirijo, lo selecciono con un clic y me ubico ¿cuál va a ser esa lista? Va a ser todo este. Todo ello va a ser. ¿Listo? Muy bien. Ok. Ahora veamos. Me acerco a esa celda. Fíjate que ya tiene su pestañita en la que si yo le doy un clic, dice metros, centímetros, yardas, millas, pulgadas, todo lo que está acá. O sea, tendría que acordarme todas las que sé, digamos, entonces ya estaría todas. Por ejemplo, aquí yo le introducía centímetro o puedo introducir metro, ya empieza a cambiar, ¿no? Bien, entonces eso sería para la longitud. Aquí también lo mismo podríamos hacerlo. O sea, lo que hicimos acá. Estoy introduciendo 30 metros, ya quiero introducir 30 yardas y quiero convertir ¿a qué? A pulgadas. Entonces acá no tengo una lista desplegable, entonces lo puedo también habilitar esa lista desplegable. Entonces yo miré otra vez en datos, otra vez me voy en datos, perdón, me iría en validación de datos, otra vez acá me ubico en validación de datos una vez más. Acá dice cualquier valor, no tengo que configurar cualquier valor, sino si quiero una lista, ¿no? Si quiero una lista, digo lista. Un momentito, por favor. Muy bien. Entonces ya quiero agarrar la lista. ¿Cuál va a ser ella? Esa lista va a ser, pues, esta parte. Esa va a ser la lista. Y lo digo aceptar. Muy bien. Entonces, yo quiero convertir aquí, simplemente me ubico en este punto y aquí tengo una lista desplegable y le digo en kilómetros, 30 kilómetros, ¿a qué? Acá fíjate que si aparece en numerales es porque es pequeña la celda, ¿no? Yo podría decir que 30 kilómetros lo convierte en metros. Quiero ver el número, puedo agrandar un poquito esta celda. Ahí tengo mis 30.000 metros. Eso es para la longitud. Esto lo puedo combinar para que quede un poco mejor. Aquí, combinar celdas. Podría hacerlo también esto. Que todo acá esté, si quiero en longitud, longitud, masa, tiempo, aquí también lo podría volverlo como una celda, pero me podría complicar un poco. ¿Lo podría hacer? Sí, lo puedo, se puede, no hay ningún problema, pero se complica un poco. Muy bien, entonces acá simplemente estoy un poco recuadrando, dejándolo con un cuadro para que sea un poco más presentable. Ahí tendría su longitud. Me quedaría ahora que voy a copiar toda esa celda a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, si tuviera más. Si quiero convertir longitud, digamos, no sé, masa, tal vez quiero convertir tiempo, quiero convertir fuerza, quiero convertir área. Aquí digamos fuerza, área, volumen.
Esto tú lo puedes ir mejorándolo si te es favorable. Lo que estoy utilizando aquí es los factores de conversión que tiene él o que te brinda el Excel, ¿ya? Entonces, acá en masa, por ejemplo, aquí, ¿cuáles tendrían que estar ahora? Acá ya no tendrían que estar esta parte, tendría que estar este, tendría que estar este, tendría que estar este. Si es para masa sería esta columna. Para la fuerza sería esta columna. Me falta todavía aquí introducir unas unidades de las fuerzas aquí todavía. Ahorita solamente he trabajado para la de la longitud. Para la de la masa, aquí tengo que acercarme acá, quiero cambiar la lista. Otra vez me iría pues en datos, me iría en datos, en validación de datos. Otra vez acá en validación de datos entraría. Tiene que estar en lista. Ahora voy a volver a agarrar la lista, pero ¿Por va a qué no ser me aparece acá va a ser el de la masa. para probar? No sé. Creo que no se puede hacer. Bien. Entonces, aquí me estoy olvidando esta parte. Una vez seleccionado la lista, y yo me salgo de esta ventana con aceptar. Bien. Entonces, para la masa, por ejemplo, ya puedo cambiarle en kilogramos, slug, todo lo que aquí. Seguro que me da error, como te decía. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, en kilogramos, introduzca acá. ¿Qué pasa? En acá. Hay un error de unidades. Dice que va a convertir 30 kilogramos a metros. Y eso no es correcto. No es correcto ello. Entonces acá también debo cambiar en unidades de masa. Entonces otra vez me acercaría ahí. O podría copiarlo directamente. Me acercaría a esta pestaña y diría control C. Y me voy a esta pestaña y con un control B ya tendría las unidades de, o jalaría esta lista de masa para esta celda. Entonces yo quiero convertir, por ejemplo, de kilogramos a slug. ¿Qué pasa? No existe esta unidad. ¿Te acuerdas que aquí es slug? Lo hemos visto acá cuando decíamos más o igual convertir, decíamos, ¿no? Convertir, decíamos. Así lo hemos trabajado para la primera parte. Agarramos una unidad, por ejemplo, este 30, el número, punto y coma, aquí. Aquí te vas a fijar las unidades. Por ejemplo, para gramos, ¿cuál es su símbolo? Me dice, es gramos. Para el slug es SG. ¿Qué yo le he introducido acá? SLG. Entonces esa parte está mal, debo corregirlo. Dice que tiene que ser SG nada más. Por ejemplo, para la libra, aquí dice LBM. Aquí, ¿cómo lo he introducido? Solamente le he introducido LB. Seguro que también me va a dar un error. Después, ¿qué más existe aquí para onza? Su símbolo es OZM. Para el grano, me dice, así sucesivamente. Puede ir observando para tonelada, por ejemplo, dice ton. Yo como lo he introducido acá, TN, entonces también va a haber un error, ¿no? Desde acá puedo ubicarme qué unidades siempre son las correctas, ¿ya? Entonces acá, primeramente, me salgo de esa celda, solamente era para explicar. Me voy acá. ¿Cómo no es SLG, es slug, es SG. Listo. ¿Qué pasa? Uno, acá nuevamente me tengo que encontrar SG. Seguro que también hay un error. ¿Por qué? No tiene que ser SG mayúscula, tiene que ser SG minúscula. Entonces, recién, pues me va a aplicar su respectivo factor de conversión. Ahí está. De 30 kilogramos a 2.056 slug. Eso es lo que vale. 30 kilogramos había sido 2.056. Entonces acá estamos utilizando dos opciones. La primera es el de la función convertir. Uno, usamos función convertir. Ya el número 2 utilizamos, nos vamos en datos y en validar datos, ¿verdad? O sea, aquí no lo puedo ver, pero así, cuando ya está deshabilitado, puedo volver a revisar en datos. ¿Qué es lo que utilizan acá en datos? En datos se utiliza para encontrar esta pestañita. Me fui en validación de datos, o sea, en datos y validación de datos. De ahí es donde yo pude habilitar esa pestaña. Entonces, número 2,
Estoy utilizando validación de datos. Con esas dos opciones estoy trabajando para aplicar mi factor de conversión. ¿Puedo mejorarlo? Por supuesto que se puede ir mejorando. ¿Ya? Esto, por ejemplo, lo podemos trabajar ya en macros, ¿no? Lo podemos agarrar con macros. ¿Ya? Eso lo vamos a dar en un, que va a ser también gratuito. Vamos a dar el segundo módulo. Pues en 2 módulos lo estoy trabajando esta parte. Lo primero es que quiero que conozcan, o si es que conocen, quiero que vean que se puede aplicar solamente con Excel. Las distintas aplicaciones para ingeniería. Macros me serviría más que todo para ya un poco más resultados complejos. Por ejemplo, para análisis matricial o para diseños de aceros, diseño a flexión, corte, todo ello. ¿Ya? Entonces, o también podemos utilizar para secciones complicadas. ¿Ya? Por el momento yo pienso que esto te serviría, si es que es un poquito mejor, digamos, a tu conveniencia, lo mejorarías, utilizar tu función convertir y ya tendrías para cualquier caso tu factor de conversión. ¿Ya? Así tu hoja Excel, digamos, ya yo quiero convertir, aquí tengo mi hoja Excel, sacas cuánto vale tan, lo introduces el valor, simplemente cambias las unidades a qué quieres convertir, a qué quieres llegar, de qué a qué, listo. ¿Ya? Ese sería el primer caso. No es complicado, es sencillo, solamente 2 casos estamos utilizando. Funciones, función convertir y validación de datos. Solamente ello. Bien. En la siguiente, bueno, lo demás es cuestión de hacer lo mismo, ¿verdad? Aquí fuerza, lo mismo tendría que hacer. O sea, para fuerza tendría que tener una lista de las unidades correctas. Lo mismo que hice acá. Metros, centímetros, yardas, millas, pulgadas, kilómetros. Lo mismo tendría que enlistar. Aquí, por ejemplo, todavía me falta. Pero ya te estoy dando una idea de cómo lo podrías mejorar tú o podrías, sí, mejorar tu factor de conversión solamente con estas 2 funciones. En la siguiente o en el siguiente ejemplo, pues va a ser ya de introducir secciones o hallar momentos de inercia, centros de gravedad y todo ello. A ver, primero, a veces nos indican, hallar el centro de gravedad de esta figura. Ya, no hay problema, se puede hacer todavía por el método de ¿qué? Hay dos métodos. Uno es el método de las áreas, ¿no? Es el método de las áreas. Es partirla en pedazos, digamos, y se arma una tablita, lo vamos a hacer, y listo. Se encuentra todas las propiedades geométricas. Y el otro es el método de las coordenadas, ¿ya? Este es el método de las coordenadas. Esto sobre todo les sirve para los que llevan ya en los últimos semestres para puentes. Ahí ya te da una sección cajón, entonces ahí te pide que encuentres lo mismo, inercias, centros de gravedad, en X, en Y, todo ello. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas? Aquí conocemos las fórmulas de cada uno, tenemos que acordarnos. Las fórmulas de las que tenemos que saber son de una sección circular, de una sección rectangular, de una sección triangular, ¿no? Esas tendríamos que saber sus propiedades geométricas, que ahorita le vamos a dar un repaso. Luego, para el método de las coordenadas, es estas fórmulas que tenemos que programarlas en el Excel. Por el momento, solamente, como indico, vamos a utilizar todo lo que nos da el Excel sin utilizar macros, porque esto sí también se puede introducir macros. Se puede introducir, pero por el momento entenderemos de qué está haciendo todos estos cálculos. Una vez que entendamos, ya en el macros fácilmente lo puedes programar. ¿Ya? Entonces, estas fórmulas lo tenemos que introducir. Vamos a hacer 2 casos entonces. Vamos a hacer este ejercicio, este ejemplo, ¿ya? Va a ser sencillo, pero por los 2 métodos lo vamos a hacer, ¿ya? Ahí al último lo vamos a comparar y graficar de paso con lo que nos da el Excel, porque nos da ese beneficio de que podemos graficarlo, ¿ya?
Entonces, para poder resolver este ejercicio, encontrar sus centros de gravedad como sus momentos de inercia, ¿qué es lo que necesitamos saber? Primeramente, lo que necesitamos saber es las propiedades geométricas. ¿Qué tipos de secciones conocemos? Nosotros conocemos, puedo insertar acá, de acá puedo insertar el rectángulo, el más sencillo, de este. De una sección rectangular, ¿qué necesito saber? Necesito saber su centro de gravedad. Si está medido, si tiene una base, voy a insertar también acá una medida de acá hasta acá, voy a decir. Ese tiene una distancia de base, o se va a llamar B, la base, y la altura lo vamos a llamarle H. Ahí está. Este es H. Este es H y este va a ser B. ¿Qué necesitamos saber de esta sección? ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber, voy a insertar una ecuación. Acá voy a decir, me estoy yendo en insertar, estoy entrando en ecuación y acá aparece esta. Escriba la ecuación, me dice una pequeña ventanita. Entonces voy a entrar ahí. Necesitamos saber primeramente su centro de gravedad. Su X nada más minúscula lo voy a introducir. X minúscula, que va a ser para nosotros el centro de gravedad. Su centro de gravedad fácil. Respecto a X, ¿cuánto va a ser? Va a ser B medios. Voy a insertar acá esta barra fraccionaria. Por favor. Ahí está. Necesitamos saber ello. Su centro de gravedad es B medios. Listo. Todo lo vamos a resumir. B medios. ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos saber el otro punto y coma. También necesitamos saber su centro de gravedad con respecto a Y. Con respecto a Y, ¿cuánto va a ser? Va a ser H medios. H medios. Luego también necesitamos saber la inercia. ¿Cuánto es la inercia? La inercia de una sección rectangular. ¿La inercia con respecto a qué? La base, ¿con respecto a qué? Con esta base, con el centro de gravedad de la figura. Nosotros sabemos que tiene un centro de gravedad esta sección. ¿No ve? Nosotros necesitamos encontrar su centro de gravedad con respecto a su inercia con respecto a su centro de gravedad. Que sabemos que es B por H al cubo. Directamente aquí puedo decir, su inercia es igual B por H elevado al cubo, eso entre 12. Esa es su inercia. Va en una sección rectangular. De 3 figuras nomás necesitamos saber, como indicaba. El otro es de una sección triangular. Para una sección triangular, voy a insertar un triángulo. Por supuesto que este también tiene una base y una altura. ¿Cuánto es la altura? La altura lo vamos a llamarle H y la base va a ser B. ¿Cuánto es su centro de gravedad X? En este caso, solamente para su Y. Su centro de gravedad con respecto a Y es lo más importante. Es igual a H tercios, ¿verdad? H tercios. Eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, estoy midiendo ese H tercios. ¿De dónde a dónde estoy midiendo? Estoy midiendo de acá a acá. Eso vale H tercios. Su centro de gravedad, si su centro de gravedad está a H tercios. Digo, H tercios. Pero ¿qué pasaría si tuviera un triángulo de este tipo? ¿Qué sería?
Si estoy midiendo con respecto a este punto, ya no sería h tercios. Eso tienes que tener mucho cuidado. ¿Cuánto va a ser ello? Va a ser 2 tercios. 2 tercios de h, ¿no? Nuestro caso está en una posición, es como una posición de esta manera. Más o menos de esa manera está posicionado. Ahí está. ¿No? ¿Y cuánto vale para, si vemos, si tenemos una figura de este tipo, cuánto va a ser su centro de gravedad con respecto a X? Va a ser B medios, porque aquí vemos que es simétrico. Justo acá va a estar para X su centro de gravedad. Solamente ello hay que tener mucho cuidado para los triángulos, ¿verdad? Entonces, y otra cosa, aquí necesitamos su inercia. Su inercia con respecto a X. Eso es B, también por H, elevado al cubo, ¿sobre cuánto? Sobre 36. Sobre 36. Entonces, para IY, por ejemplo, para IY, para un triángulo, eso nosotros sacamos también de las diferentes bibliografías de estructuras isostáticas o mecánica de estática, de tipologías. En ahí es donde hemos llevado o han llevado estas condiciones de cómo encontrar la base, la altura, todo, digo, la inercia, los centros de gravedad. Y es B cubo por H entre 36. Bien, lo que me faltaría es para una sección circular. Para una sección circular, eso también tendríamos que saber. Para una sección circular, por si acaso nos diera, porque el objetivo de acá no es resolver cuánto vale de cada una de las figuritas, ¿verdad? El objetivo es cómo resolver ya con figuras compuestas. Nosotros por ello necesitamos saber todas estas propiedades de las secciones. Su centro de gravedad acá, por ejemplo, es fácil. Y es igual a D medios, ¿no? D medios directamente, porque sí vamos a tener el dato de el diámetro. A D medios está. Entonces, este es el diámetro D. Listo. ¿Qué más necesitaríamos? Su X, si venimos de acá, otra vez va a ser D medios. Eso no pasa nada. ¿Cuál es su inercia? Su inercia es lo que nos importa también. La inercia X es igual a ¿cuánto? Es 1, o en este caso pi, así nos vamos a dejar con el pi, para no introducir el símbolo, pi sobre 64 por el diámetro a la cuarta. Ese sería la inercia. Bien, estos son los que necesitamos saber. ¿Cuánto es la inercia con respecto a su centro de gravedad de esta sección rectangular? B por h al cubo sobre 12. ¿Cuánto es para un triangular? B por h al cubo sobre 36. ¿Cuánto es para una sección circular? B por pi sobre 64 por diámetro a la cuarta. Bien, con ello nosotros ya podemos empezar a trabajar o, ¿sí? a resolver secciones compuestas, ¿ya? ¿Qué es lo que necesitamos acá? Primeramente, tenemos que tener en cuenta que el teorema de Steiner es la que tenemos que tener. Vamos a utilizar el teorema de Steiner. Eso también lo vamos a llevar en estática. Ahí es donde llevamos. O llevamos en tipologías. En este caso, en la EMI creo que lo llevan en tipologías. En la UMSA y en las otras unidades creo que lo llevan en estructuras isostáticas 1. Ahí es donde lo llevan. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? ¿Qué es lo que vamos a necesitar entonces? Primeramente, necesitamos ver el dibujo. ¿De qué se trata? Acá está. Voy a agarrar este ejercicio. Lo voy a introducir acá. Lo voy a reducir el tamaño. Bien. Tenemos que armar una tabla, ¿ya? La tabla va a ser la siguiente.
El paso 1 es, primeramente, discretizar o partirlas, como en este caso. En el método de las áreas es dividir las secciones, tengo que partirlas en figuras conocidas. Muy bien. Entonces, las figuras conocidas, ¿cuáles van a ser? Yo podría decir que una es esta. Esta es mi figura 1, una figura. La otra figura puede ser esta. Entonces, este va a ser 1, este va a ser 2, este es 3. Yo después necesito un eje de referencia. Perdón por el dibujo. Está un poco, no hay un poco de equilibrio en el dibujo, pero creo que se entiende. Y, X. Bien, esa va a ser. Entonces, lo que vamos a armar es, primeramente, la tablita, en la que va a decir figura, vamos a hablar de una figura, ¿ya? De esa figura, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar, pues, vamos a necesitar tres datos vamos a necesitar. Tres datos para que nos los calcule todo. Base, altura y su centro de gravedad con respecto a Y. ¿Ya? Esos tres datos vamos a necesitar. De la figura 1, de la figura 2 y de la figura 3. Para la figura 1, la base, ¿cuánto va a ser? Introducimos la base. Yo tengo acá, toda esta es la figura 1, indicamos, es 2 metros. 2 metros, la altura, ¿cuánto vale? 0.5 metros. 0.5. La figura 2, ¿cuánto va a ser? Su base es 0.5. 0.5. Luego tenemos para su altura, toda esta altura es 2.5. 2.5, aquí tengo 0.5, aquí tengo 0.5 y la figura 2 solo es esta partecita. Entonces tendríamos que restarle 0.5 y 0.5, me quedaría 1.5. 1.5 me quedaría. La figura 3, ¿cuál es la figura 3? Es esta parte. ¿Cuánto es su base de esa figura 3? Es 1.2. 1.2. ¿Cuánto vale su altura? La altura vale 0.5. Listo. Su centro de gravedad. Tres datos debemos introducir. Y lo demás va a calcular todo. ¿Ya? Tres datos. ¿Ya? Su centro de gravedad con respecto a Y. Para la figura 1, ¿cuánto va a ser? Si esta alturita vale 0.5, entonces su centro de gravedad es a 0.25, a la mitad de 0.5. Para la figura 2, toda esta altura hemos indicado que valía ¿cuánto? Valía 1.5. 1.5 valía. Toda esta distancia valía 1.5. Entonces yo tengo que encontrar su centro de gravedad para esta figura que debe estar por acá. Entonces yo tengo que medir la mitad de, como es un rectángulo. El Eric hizo. Un momentito, por favor. Bien, entonces, si este es 1.5, yo tendría que sumar lo siguiente. Simplemente tendría que ser, o sea, tendría que ser la mitad de esta altura. O sea, 1.5, o sea, más 1.5 dividido entre 2. Pero no me tengo que olvidar que esta parte que estoy midiendo con respecto a este eje. Entonces tengo que sumar esta pequeña distancia también, que sería más 0.5. Entonces tengo 1.25 desde esta base, desde el eje X hasta este punto, que es el centro de gravedad de esta figura número 2. Bien, tengo el número 3, la figura número 3, ¿cuánto va a ser? Puedo seguir barriendo de aquí hasta acá. O sea, puedo medir, aquí tengo esta distancia de 0.5 más esta distancia que vale 1.5, que es 2 metros, más esta pequeña distancia de 0.5 entre 2, porque está a la mitad. Entonces yo puedo decir que vale 2.25. Tres datos que debes de introducir. Tres datos. Si hay más figuras, tres datos debes introducir. Entonces yo lo voy a pintar con
en amarillo los datos que se debe de introducir. Luego, lo demás se va a ir calculando. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a ir recordando el del Steiner. Se arma una tabla, ¿ya? Se arma una tabla. Primeramente se calcula el área. Tenemos que calcular el área. Necesitamos el área. Y eso nosotros sabemos que es, como son rectangulares, nosotros directamente hablaríamos de la base por la altura. Base por la altura. Todos son de la misma manera, todos son rectángulos. Entonces, yo acá me acerco a este punto que se está anotando, ese puntito, y le doy un doble clic, calcula todo. Entonces, el área vale 0.75, 1.2 para la figura, 0.6 para la figura 3, 0.75 para la figura 2. ¿Qué más necesito calcular? Necesito calcular, pues, A por Y. A por Y necesito calcular. Esa más necesito. ¿Cómo voy a calcular esa A por Y? Tal y cual como lo dice, el área multiplicado por su centro de gravedad. Listo. Para toditos va a ser lo mismo. Entonces yo diría acá, vale, toman esos valores de A por Y. Listo. Hasta ahí me detendría un momento. Acá lo voy a... Con solo estos datos que tengo acá, yo puedo empezar a calcular y a encontrar el centro de gravedad con respecto con respecto a Y, el valor de Y, ¿ya? Entonces, para ello, voy a hacer sumatorias de quiénes. Voy a hacer sumatorias tanto del área, o sea, voy a hacer sumatorias tanto del área. Entonces, puede ser de dos maneras, o puedo decir acá, sumar, o es igual, puedo decir, dos maneras. Es igual, sumar, puedo decir la función sumar, y agarraría todos estos. Sumar, listo. Tengo la suma. Aquí un momentito. Perdón. Otra vez sumar. Suma, perdón, yo le coloco sumar. Suma. Ahí está. Me lo está sumando ya las tres. U otra manera. Directamente me ubicaría en inicio. Y aquí dice autosuma. ¿Ya? Autosuma me indica. Entonces yo doy un clic ahí. Y me la agarra todas las celdas que se van a sumar. Y le doy un enter. Dos maneras. Bien. Entonces ya tengo estos dos valores. Estamos aplicando todo lo que nos da el Excel, ¿verdad? Todo lo que nos da el Excel. Con lo que tendríamos que, tenemos que tener un poquito de base del Excel para que podamos meternos directamente a estos ejercicios. Claro, tampoco es tan complicado. Es cuestión de ver cómo se está haciendo o qué funciones está aplicándose. Los datos que necesito entonces para poder encontrar el centro de gravedad es estos dos. ¿Por qué? Te acordarás que YCG, lo llamaremos, YCG es igual a ¿qué? A la sumatoria, o sea, a la sumatoria de las áreas, o sea, aquí puedo decir si quiero, puedo insertar un símbolo. Antes de, esto lo borraré primeramente. ¿Dónde tengo acá? Aquí tengo una sumatoria. ¿A la sumatoria de qué? YCG es a la sumatoria del área multiplicado por Y. Y eso que está dividido, dice, voy a copiar ese mismo valor. Control B. Esta parte dice, va a ser a la sumatoria de las áreas, sumatoria del área multiplicado por Y, dividido entre la sumatoria del área, nada más. Eso es de esa manera como encontramos el centro de gravedad de esta figura, ¿no? Entonces acá lo voy a dar un separador. Acá lo voy a decir, voy a dibujar voy a dibujar esta partecita. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué quiero decir? Sumatoria de área por Y. ¿Dónde está eso? Área por Y, aquí está, 2.535, dice. Dividido entre la sumatoria del área. ¿Cuál es el área? Es esta. Todo ese valor me tiene que dar, o sea, voy a calcularlo más, o sea, voy a dividir este
dividido entre 2.35. Me está dando 1.08. ¿Qué quiere decir ese 1.08? Ya más o menos tenemos idea de que ese 1.0, aquí era nuestro eje, este punto era nuestro eje. Acá teníamos X, aquí teníamos Y. Entonces dice que yo voy a medir 1.08, ¿ya? 1.08 voy a medir desde aquí, 1.08, y ahí estaría, o sea, de acá, acá estoy midiendo 1.08. Y ese sería mi X o la distancia YSG que calculo ahorita. Si YSG, justo ahí se encuentra este eje, XG. El otro, tendría que encontrar también para XG una distancia. Tendría que calcularlo y ahí estaría el otro eje. ¿Ya? Estamos calculando, prácticamente estamos aplicando todo lo que es estructuras, todo lo que es estática. ¿Cómo estás? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya tengo el centro de gravedad. Ya tengo YSG, pero solamente es para Y. Me falta para X. XG. Para XG. Para XG lo mismo va a ser. O sea, ya no va a ser sumatoria de área por X, ¿verdad? Ya tendría que ser sumatoria de área por Y. Perdón, sumatoria de área por X tendría que ser al revés. O sea, aquí tendríamos que tener una columna de A por X, ¿no? A por X tendríamos que tener. Entonces, para encontrar este valor de A por X, necesitamos pues otra columna ¿de qué? De sus centros de gravedad, pero con respecto a X, ¿ya? Se puede ir completando de esa manera. Pero yo solamente voy a calcular para Y, su inercia y XX, y lo mismo se va a repetir para cualquier caso. Entonces, yo puedo continuar. No necesito todavía, no lo voy a calcular todavía esta parte, a menos que quisiéramos, ¿verdad? Si quisiéramos, entonces acá una columna, tendríamos que introducir, como digo, tendría que introducir una columna, insertar columna, tendría que decir acá, pararme en F, seleccionarlo y insertar una columna. Entonces acá aparece una columna, ahí ya tendría que decir X. ¿Cuánto vale X para cada figura? Figura 1, ¿cuánto sería su X para esta figura? Si aquí es 2 metros, su centro de gravedad de esta figura sería 1 metro, pero con medido desde acá, ¿cuánto sería? O sea, tendría que aumentar esta pequeña distancia también. Entonces, volver a hacer, es hacer lo mismo. Es hacer lo mismo. Entonces, yo prefiero correr más bien para encontrar las inercias. ¿Ya? Quiero encontrar las inercias. Para encontrar la inercia, yo necesito encontrar una distancia D. Que esa distancia D es solamente, si nos acordamos, esa distancia D es prácticamente YSG menos Y. Es solamente ello, esta distancia D. Entonces, yo tengo que agarrar este YSG. Ese siempre va a ser permanente para cualquier valor, para los tres. Va a ser constante para los tres. Entonces, ¿cómo lo digo que va a ser constante? Entonces, yo diría más, este va a ser constante. Para toditos va a ser el mismo YSG. Para que sea constante, yo le voy a apretar la tecla F8. Y aparece como unos dólares ahí, ¿no? Entonces ya es constante, me dice. Entonces, menos, ahí mismo, menos que Y. Esta parte sería Y. Ese sí va a ir variando, por eso yo no lo voy a colocar ahí F4. Eso sí va a variar. Enter y ya tengo esta D. ¿Cómo lo habilito para todos? Puedo jalar así uno por uno. ¿Ya? Si es negativo no pasa nada. Pero, o puedo acercarme acá a este punto y le doy doble clic. Listo. Dos maneras. Ya tengo D. ¿Para qué me sirve D? Después dice, vamos a ver para qué me va a servir D. Pero esta D tienes que elevarlo, dice, al cuadrado. Esta D. ¿Ya? Ahí ya, eso es sencillo también. Lo agarro o puedo decir más o igual a este valor y eso lo elevo al cuadrado. Eso con la tecla me ayuda. Ahí está, 0.69 dice. Quiero que todos estos valores estén elevados al cuadrado, entonces clic derecho.
Listo, ya tengo d cuadrado. ¿Qué más necesito? ¿Para qué estás calculando todos esos? Todavía vamos a ver para qué. Aún sigues calculando con todo esto. Necesito, dice también, el área multiplicado por d elevado al cuadrado. ¿Ya? Allá eso tampoco es tan complicado. Es simplemente agarrar las columnas de las áreas multiplicado por d cuadrado, que es este. Ya tendría. Listo. Bien. Ya tengo todo ello. Estoy calculando. Aún no sé para qué me sirven todos estos datos. Por lo menos yo sabía hasta acá para qué me sirve. Hasta acá. Esta parte todavía no lo sé. Muy bien. El siguiente es encontrar la inercia de cada figura. La inercia de cada figura. Entonces, hay IXX, lo que quiero encontrar. Te guías por tablas. Acá nosotros ya tenemos nuestra inercia. Aquí toditos son secciones rectangulares. Entonces va a ser la base multiplicado por la altura, eso elevado al cubo. Y este divide entre 12. Ahí está. Para toditos, quiero que haga ese cálculo para las tres figuras. Listo. ¿Dónde puede ir variando? Y eso lo vamos a ir mejorando cada vez que avancemos con función sí, función de condiciones. Por ejemplo, puede ser una sección rectangular. Aquí, ahorita no lo estoy complicando. Es una sección rectangular y listo. ¿Qué pasaría que tuviera secciones rectangulares y triangulares y de paso con una sección hueca? Entonces, cada vez que vamos a ir avanzando, lo podemos ir mejorando. Este mismo, pero ya con condiciones. ¿Ya? Ahorita solamente está con secciones rectangulares. ¿Ya? Y XX siempre va a ser base por altura entre 2, siempre. Y XX. Y Y, ¿cómo va a ser? Va a ser base al cubo por la altura entre 2, según las tablas. Y eso puedes verlo, digamos, en las tablas existentes en diferentes bibliografías. Quiero encontrar la inercia de una figura, seguro que te va a dar esos valorcitos. Ya tengo IXX de cada figura, ¿ya? Ahora lo que tengo que hacer es trasladar, ¿ya? Trasladar. ¿Cómo se traslada? Eso te le da el Steiner. Dice que esta inercia va a ser igual al IXX, o sea, al IXX más el área multiplicado por d elevado al cuadrado. Bien, se lo va a agrandar. Tampoco es complicado. O sea, la inercia que vas a tener de cada figura, tienes que simplemente agarrar la inercia de IXX, o sea, más sumarle el área multiplicado por d cuadrado. Listo, todo ello. Y se sumaría. Ya, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito ahora? Lo que necesito es la inercia. Aquí necesito los centros de gravedad y como también las inercias, ¿verdad? Yo quiero la inercia de toda la figura. Y XXG lo llamaremos. Ese IXXG simplemente es, otra vez, lo voy a copiar, es simplemente la sumatoria de IXX más el área multiplicado por d elevado al cuadrado. Es eso. Ah, ya, entonces, esto tengo que sumarlo. Sí, tienes que sumarlo. ¿Cómo puedo sumarlo? Con el autosuma, ¿verdad? Autosuma o con la primera opción que te di aquí. Era la opción de simplemente agarrar y de escribir igual suma. Abría paréntesis y agarraba todo lo que quiero sumar. Esa era una opción. O decía, me ubicaba en la pestañita donde quiero que se haga la suma, o en la celda, perdón. Me iba a inicios y decía directamente autosuma. Dos maneras era. Bien, entonces este resultado, ¿cuál va a ser? Va a ser igual a este. ¿Qué unidades tiene? Todos están en metros. Entonces este seguro que va a estar en metros y este va a estar metros a la cuarta. Ya tengo IXX, ya tengo su centro de gravedad con respecto a Y.
¿Me sirve para cualquier tipo de figuras esta tabla? Sí, y es limitante. Está limitado. Me sirve para todo tipo de secciones rectangulares. Para cualquier tipo de sección rectangular. Solamente puedo introducir más celdas o más filas. Si tengo más secciones, digamos, más elementos discretizados, me va a servir. Pero ya no me serviría para secciones triangulares. O sea, ya si tuviera, digamos, este caso así, allá la inercia de este caso puede decir, sí. Entonces yo tendría que partirlo para para esta figura, en dos tipos de secciones. Una va a ser rectangular y el otro va a ser triangular. ¿Ya? Muy bien. A ver, hay algunas preguntas que me están haciendo, a ver, hasta el momento. Sí, las grabaciones, la primera pregunta de Kevin es que sí, lo vamos a subir las grabaciones en el canal, es por eso que les decía que se suscriban, ahí lo voy a subirlo. La siguiente pregunta que me está haciendo es Danitza, a ver. Me está preguntando para las unidades. La siguiente, creo que eso lo puedo explicar último, porque ya hemos pasado, perdón por no haberlo leído. El siguiente que me pregunta es Gerson. Ya, me está preguntando de las coordenadas por inercia, por coordenadas, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Son dos métodos que lo vamos a hacer. Uno me está diciendo, esto solamente quiero introducir coordenadas y que me bote los resultados, me está indicando. Sí, lo vamos a introducir ese método, ¿ya? A ver, no sé si tuviera alguien más alguna pregunta. Este es el método de las áreas, lo que estamos indicando ahorita. El método de las coordenadas va a ser este. ¿Cuáles son las fórmulas a utilizar? Todas estas, ¿ya? Todas ellas son. Bien. Hasta ahorita me parece que no es complicado. Es una simple tabla que se le puede armar. Simplemente lo voy a mejorar el dibujo. Aquí está el resultado. Las tablitas las estoy mejorando nada más. Ahora, bueno, va a ser prácticamente lo mismo para XCG, pero yo quiero irme más ya al otro método. Esto es método de áreas. Yo quiero ir al otro método porque esa es la mejor. Yo pienso. Claro, este es bueno para figuras conocidas, pero cuando ya tenemos figuras súper complicadas, ya es mejor utilizar el método de las coordenadas. Uno, ¿por qué? Ya te lo puede dibujar el Excel. ¿Ya? Veamos entonces el método de las coordenadas si no hay ninguna pregunta en este ejemplo. Voy a copiar el mismo dibujo para que pueda orientarme. Veamos entonces. Primeramente tengo que para utilizar el método de las coordenadas, tengo que tener sus coordenadas de cada punto. Entonces yo puedo decir acá punto y coordenadas. Coordenadas en X, coordenadas en Y. Esa es la que vamos a necesitar. ¿Ya? Puntos en X, en Y. ¿Cuántos puntos vamos a tener? Vamos a empezar de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 me parece. 8 puntos. 1, 2, 3. Voy a agarrar y voy a numerar hasta 8. Voy a jalarlo hasta que la celda identifica el número 8. Ahí está, 8. Para X. Muy bien. Aquí sí vamos a necesitar. Este es 1. Este es 2. Este es 3. Este es el número 4. Tengo que numerar en sentido antihorario. Por si acaso. Esas fórmulas que te he mostrado hace rato son para sentido antihorario.
4, 5. Si quiero en sentido horario simplemente cambiar el signo, pero prefiero irme con esas fórmulas que me dan. 5, 6, 7 y 8. Rápidamente podemos ver. Observemos, ¿cuánto sería la coordenada en la figura 1? A ver, la distancia de 7 a 8, la distancia de 7 a 8, ¿cuánto es? Si aquí la distancia de 6 a 5 es 1.2 y este pequeño es 0.5, de 7 a 8 va a ser 0.7. 0.7. Entonces su coordenada de esta figura 1 en X es 0.7. ¿Ya? Para Y, ¿cuánto es? Hemos indicado que este va a ser nuestro eje Y. O sea, este es nuestro eje X. Perdón. Este es el eje Y. Y este es el eje X. Sí hemos indicado. Entonces, con esos ejes estamos trabajando. Entonces, en el eje X vale 0.7 este punto. Y el eje Y vale 0. El eje Y vale 0. Figura número 2, punto número 2. Si desde el origen hasta el punto 1 valía 0.7, ¿cuánto va a ser la figura número 2? Va a ser 2.7. ¿Cuánto vale para Y? Para Y es 0. Para la figura 3, va a tener la misma coordenada que la del 2 para el eje X. 2.7 va a ser el mismo, pero no para el eje Y. Para el eje Y ya sube, es 0.5. 0.5. Para la figura 4. Para la figura 4. ¿Dónde está la figura 4? Acá está. Dice, a ver, yo tengo de acá hasta acá valía, o sea, del origen hasta el punto 1 valía 0.7. El grosor vale 0.5. Entonces, en X, ¿cuánto va el punto 4? Vale 0.7 más 0.5, o sea, 1.2. Siguiente, para el eje Y. Para el eje Y está en la misma altura que el número 3, entonces va a ser 0.5. 0.5. Siguiente, para el número 5, para la figura número 5, o para el punto número 5. Para el eje Y, para el eje X vale 1.2, ¿no? 1.2 vale, 1.2. ¿Y su altura cuánto va a ser? Su medida en el eje Y va a ser 2.5. 2.5. Para el número 6. Para el número 6 yo tendría en el eje X va a ser 0, ¿no? Porque este es nuestro eje. X va a ser 0. Pero para Y va a ser 2.5. 2.5 va a ser. Para el número 7. Para el número 7 va a ser, para el eje Y sigue siendo 0, pero su altura ya es 2.5 menos esta altura. O sea, va a ser 2. ¿Listo? Y para el número 8, va a ser 0.7, porque tenía la misma dimensión o la misma coordenada en X que 1, que como también 8. Entonces va a ser 0.7. Y por último me iría para su altura. Su altura sería 2 también. Bien. Quiero dibujar. Ya lo voy a borrar. Estamos ubicándonos de esta manera. Este es 1, 2, 3, 4, 5. Está empezando desde este punto. Y estoy yendo en sentido antihorario. Le voy a borrar esos números para que no nos compliquemos. Entonces, bien, lo que podemos hacer ahora es, cuando tenemos coordenadas, lo bueno es que se puede dibujar. ¿Ya? Se puede dibujar. Entonces, ¿cómo lo podemos dibujar? Tuve un pequeño error, pero lo podemos corregir. Vamos a ir en insertar. Podemos agarrar acá en los gráficos. Podemos desglosar esta pestañita y me iría con esta opción o con esta opción. Yo puedo irme hasta con esta porque son rectangulares, son líneas rectas nomás. Esto lo vamos a ver en los últimos capítulos de cómo podemos mejorar nuestros gráficos. En la última clase me parece que va a ser. Por el momento solamente vamos a dibujar. Fíjate, solamente está agarrando un cualquier dibujo. Fíjate, está vacío, no hay nada. ¿Ya? Le voy a dar un clic derecho y voy a buscar ahí donde dice seleccionar datos. ¿Ya?
seleccionar datos. Entonces aquí puedo indicar agregar, ¿ya? Agregar. Y el nombre, ¿qué va a ser? Ahí puedo decir sección, le puedo dar el nombre, sección, ¿ya? Después valores en X. ¿Cuáles son los valores en X? Agarro y digo, estos son los valores en X. ¿Cuáles son los valores en Y? Los valores en Y son estos. Listo. Le digo aceptar. Aceptar. Muy bien. ¿Qué pasa? Sí, es correcto, lo ha dibujado. Lo ha dibujado. Aquí está empezado de 1 a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, 7 y 8. Pero le ha faltado cerrar, ¿verdad? Le ha faltado cerrar. Entonces yo quiero dibujarlo, al último puedo decir ya, quiero terminar en 1 y va a ser, ¿cuánto? 0.7 y 0. Entonces yo puedo corregir estos valores. Otra vez agarro me acerco a la imagen, lo selecciono la imagen, le doy clic derecho y voy a decir acá, seleccionar datos. Otra vez aparece esta ventana, me ubico en sección, le digo modificar. ¿Qué es lo que quiero modificar? No el nombre, sino los valores en X. Luego los valores en Y. Listo, aceptar. Aceptar. Ya está dibujando tal y cual, más o menos como está en la figura. Claro, aquí la escala es diferente. Aquí, por ejemplo, de 0 a 1 es este tamaño, de 0 a 1 es este tamaño. Entonces podemos reducirlo un poco esto para que sea, digamos, de como 1 a 1. Eso tendría que medir lo mismo que el grosor es en cualquier dirección es el mismo, 0,5, 0,5. Bien, ya. Ya tenemos la sección dibujada. ¿Qué es lo que también podemos hacer? Cuando es método de coordenadas, es rápido lo podemos dibujar, no pasa nada. Y lo vamos a ir complicando esto con muros de contención, ¿ya? Es decir, ahí sí nos va a servir, digamos. Ahí lo vamos a combinar dos cosas. Vamos a combinar tanto coordenadas, introducir por método de coordenadas, como también introducir por método de áreas, ¿ya? Vamos a combinarlas ahí. Por el momento solamente ubiquémonos con los ejercicios. Primeramente calcularemos entonces el área, ¿ya? El área vamos a calcular. ¿Cómo está dado el área? Está dado mediante esta fórmula que se nota acá en la pantalla. Lo voy a copiar para que nos guiemos. Voy a agarrar esta imagen. Voy a copiar y lo voy a llevar acá, en la hoja 2 donde estoy trabajando. Lo voy a pegar. Control V lo puedo dar. Yo quiero mejorar. Yo quiero solamente agarrar el área nada más. Perdón, creo que no le agarré la opción correcta. Es esta. Voy a copiar rápidamente, control V, lo pego. Quiero reducir el tamaño. Voy a trabajar un poco mejor sin que esté separado por hojas. Me voy a ubicar acá, que sea solamente una hoja Excel. Acá me voy. Mucho mejor. Quiero reducir, solamente quiero ver la formulita. Me voy acá en formato. Apenas lo selecciono la imagen, aparece este de formato. Me voy a ir a recortar. Le voy a recortar esta partecita. Es para mejorar solamente es para recortar las imágenes, esta parte. Para que se vea un poco mejor solamente la fórmula que vamos a utilizar. Vamos a encontrar área. Por partes vamos a ir. Área. Porque si no, si hacemos de una, se va a complicar de todo. El área dice que va a ser la sumatoria de un medio, a ese un medio no pasa nada, de y sub i más 1 menos y sub i multiplicado por x sub i más 1 más x sub i. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer esa parte? Solamente es para el área. Lo que podríamos hacer es agarrar, como ya tenemos las coordenadas acá, todas las coordenadas, entonces yo podría, lo voy a volver a copiar acá mismo. Tengo X y tengo Y. Tengo X y tengo Y. Lo voy a jalar, esos valores. Tengo X y tengo Y. Por el momento solamente estamos aplicando el método. Perdón. Para Y, quiero saber el valor de Y, es 0. De acá mismo puedo jalar. Ahí está, 0. Y me voy hasta acá. El último valor tiene que ser,
Por si acaso, una cosa más. Aquí está hasta el número 1, 0.7, esta. Ese ya no estaría, ese sería por demás. Los puntos serían 1, 2, 3, 4, 5. Calcularemos esta parte que dice y sub i más 1. Aquí en esta parte lo voy a hacer. Y sub i más 1 menos y sub i. Esa va a ser. Bien, para esta parte más y sub i más 1 sería, digamos, este menos y sub i. Sería lo anterior. No tengo ese valor. No tengo. Entonces, voy para la siguiente. Una vez más, para y. Este, dice, el inmediato superior menos el anterior, dice esto, ¿no? Menos el anterior, menos el anterior. Hace esa diferencia, me dice acá. ¿Ya? Hace esa diferencia. Listo, ahí está. Lo mismo aquí. Aquí dice, este, o sea, y sub i más 1, menos y sub i. Más ello, dice. ¿Ya? Oh, perdón, aquí me estoy equivocando. Perdón, más, otra vez voy acá desde aquí en el inicio. El superior, en este caso sería este, inmediato superior sería este, menos y sub i, esta, de esa manera. El siguiente, acá, sería y sub i más 1, menos y sub i. Listo. Lo mismo para los demás. Veamos. ¿Es lo correcto? ¿Es lo correcto? Es lo correcto. Está corriendo. Estamos agarrando solamente esta fórmula. Luego me indica la otra. El otro que está en paréntesis me dice xi más 1 menos xi. Más. Lo mismo. xi más 1, no es menos. En este caso dice que es más xi. Muy bien, entonces sería más o igual. Igual a x i más 1. ¿No? Este es xi. Xi más 1 sería este. Más xi sería este valor. Muy bien. Me voy para este a ver si lo jalamos como resulta. Dice que va a ser xi más 1 más xi. Está funcionando. Muy bien, entonces lo voy jalando todo. Muy bien. Luego me dice que tengo que multiplicar esos dos valores. Ya eso no es ningún problema. Eso ya es sencillo. Tengo que multiplicar, ¿qué cosas? Tengo que multiplicar este por este. Es lo que tengo que hacer, dice. A toditos. Muy bien, ahí está. Luego dice que tengo que sumarlos esos valores. ¿Ya? Tengo que sumarles esos valores. Entonces, tendríamos que sumar. Directamente me iría con una autosuma, inicio y autosuma. Listo. Y eso tendría que ser el área, me dice. Pero aquí tengo que dividirle todavía entre 2. Está un poquito por acá, lo voy a traer. Lo voy a reducir. Entonces, ¿cuánto va a ser el área? El área va a ser igual a más 4.7, o sea, a la sumatoria tal y cual como indica la fórmula, la sumatoria, pero todo ello tengo que dividirlo entre 2, 2.35. ¿Cuánto nos ha dado por el método de áreas? Nos ha dado acá hasta el área, fíjate, la sumatoria de todas las pequeñas elementos partidos son 2.35, ¿verdad? 2.35. ¿Y cuánto nos está dando por el método de las coordenadas? Nos está dando 2.35. ¿Ya? Entonces, está cumpliendo las fórmulas que vamos a utilizar. Estas fórmulas que vamos a utilizar. Toditas esas tenemos que utilizar. O sea, esto nos va a ser mucho mejor porque ya aquí no tenemos que estar partiendo nada por el estilo. Porque para encontrar el área, ¿qué hemos hecho? Simplemente hemos introducido las coordenadas, le hemos medido, valores hemos introducido acá. Hemos hecho esta operación y nos ha dado. Si fuera una figura cualquiera, no sé, ya te imaginas aquí una sección de esta manera,
trapezoidal, triangular, combinado con todo lo que quieras. Simplemente tienes que saber las coordenadas y te va a botar el área directamente. ¿Ya? O sea que tendría 2.35 metros cuadrados. Así sucesivamente vamos a ir trabajando con las coordenadas. Después ya lo vamos a complicar un poco más, como indico, con muros de contención, con todo lo que les parezca. Si tuvieran algún ejercicio o alguna complicación, un problema que han visto que es muy compleja, pásenla y lo podemos compartir con todos y resolver ese problemita, ¿ya? Que sea compleja, digamos. Porque las más complejas son para secciones cajón, ¿ya? Las secciones cajón, ¿a qué nos referimos? A este tipo. Digamos, a los que están en puentes, seguramente alguna vez hayan visto esta sección. Si tienen ello, podemos resolver ese problemita. Esta es la sección cajón. Ya es una sección cualquiera y aquí tiene un hueco. Este es un hueco. Entonces, eso también tenemos que ver cómo vamos a cómo lo vamos a resolver ese tipo de problemas. Por el momento solamente es conocer el método. Una vez que conozcamos el método, ya corremos todo. Corremos, jalamos en los datos, todo ello. Bien, no sé si tuvieran hasta acá alguna pregunta, hasta lo que hicimos. Una vez más lo digo, esto es aplicado mayormente a ingeniería. Si tuvieran algo que quieran que lo aplique también en Excel, pásenmela, no hay ningún problema, lo podemos resolver, para todos va a servirnos. ¿Ya? Lo podemos ir programando. Al último, como indico, en el módulo 2 ya va a ser macros. En ahí es donde vamos a meter análisis matricial, diseños de aflexión, cortes, todo lo que quieran ahí. Para también calcular los canales, o sea, calcular el caudal de canales, todo eso que llevaban en hidrología. Es muy bueno para aplicar eso en macros, no acá. En acá es lo que es más rápido de hacerla, porque macros no vas a complicarte con algo tan sencillos. ¿No ven? Prefiero utilizar hojas Excel. A ver. Ya. Gerson me dice, ¿cómo haríamos para sacar la inercia y si la sección tiene vacíos circulares? Sí. Si tuviéramos ese caso, por método de las coordenadas, cuando tienes circunferencia no es conveniente un círculo, ¿no? O sea, estamos hablando de una sección de ese tipo. Primeramente hablaremos del método de las coordenadas con una sección hueca. Si fuera una sección circular. Si fuera una sección circular, para método de las coordenadas, lo que tendríamos que hacer es, pues, acercarnos y no es aconsejable aquí, sí, eso sí, no es aconsejable acá, pero se puede, sí se puede. Es, digamos, aquí lo voy a dibujar una circunferencia. A ver, perdón. Si tuviéramos acá una circunferencia, perdón, vuelvo rápido, otra vez. Aquí afuera una circunferencia. Entonces, lo que tendríamos que hacer, digamos, por método de las coordenadas, lo que tendríamos que hacer es aproximarnos a un polígono de n lados, ¿no? El método de las coordenadas está hablando de esto. Entonces, punto por punto tendría que aproximar. Cuanto más puntos, mucho mejor se aproxima la circunferencia, ¿no? Ahora, no es muy bueno acá utilizar el método de las coordenadas cuando tengo una sección circular porque va a ser demasiados puntos, ¿verdad? ¿Se puede? Se puede, no hay ningún problema, se puede. La otra forma es el método anterior. O sea, si tuviéramos para este caso, para una sección por método de las áreas, bueno, pues, eso lo vamos a hacer también, pero ya cuando tengamos que aplicar funciones, vamos a aplicar función sí y función funciones de, perdón, ¿cómo se llama esta partecita? Pero sí vamos a aplicar una función sí, función condicionante, las funciones condicionantes vamos a aplicar.
Si tuviéramos una sección hueca, lo que tendríamos que hacer es restar este hueco, ¿verdad? Tenemos que restar ese hueco. Entonces, nosotros sabemos, pues, una sección circular, digamos, sabemos su inercia, cuánto vale, sabemos cuánto vale su área. Simplemente, como es una sección hueca, lo que te hay que introducir acá en las tablas. Acá en las tablas, por ejemplo, aquí hubiera una sección, aquí habría una sección hueca. Lo que tendríamos que hacer es una sección número 4, digamos, sección número 4. Una sección número 4 tiene una base, no tiene una altura, no directamente tendríamos que introducir el área o tendríamos que decir con una condicionante. Esta sección, ¿qué tipo de sección es? ¿Es rectangular o triangular o es circular? Primeramente tendríamos que hacer que nos pregunte, ¿no? O sea, hay que completar todavía acá, ¿ya? Entonces, tenemos que decir, es una circular, ya listo, es una sección circular, perfecto. Ahora esta sección circular, ¿es hueco o es lleno? Eso también tendría que preguntarnos. Porque si decimos que es lleno, entonces va a calcular con área positiva e inercia positiva. Pero si decimos que es una sección hueca, entonces el área va a ser negativo y la inercia va a ser negativo, ¿ya? Solamente con condicionantes tenemos que introducir, ¿ya? Cosa que le vamos a mejorar esta tabla a medida que avancemos el curso, ¿ya? Perdón, esto lo voy a borrar. ¿Alguien más alguna pregunta tuviera? No sé si le aclaré a Gerson. Falta todavía completar la tablita, por si acaso. Lo vamos a completar en esa tabla. Lo vamos a completar. Va a haber para huecos y para triangulares. Aún no hemos analizado esa parte. Para sección ya te estoy indicando también que tiene su limitante. Es una de las limitantes para las secciones por método de las coordenadas. Si tuviéramos ya una sección circular, sí se puede. Pero o sea, de la manera es aproximando con puntos, o con un polígono, ¿no? con un hexágono, no creo que se aproxime. Tenemos que tener con más lados, con 20, con 30 lados. Entonces, sí se puede, pero es un poco más largo. No sé si tuviera alguien más alguna pregunta, porque lo demás hay que seguir con estas fórmulas. XCG, YCG y XX, tenemos que encontrar todas estas. Programamos ya les sirve para cualquier cosa, pero excepto para las circulares. Sí puede servir para circulares, una vez más lo digo, pero para muchos puntos. Necesitamos muchos puntos en la sección circular. Tenemos que aproximar con algún polígono o con un hexágono, con un pentágono, con más lados. Es la única forma, ¿ya? Porque son métodos de coordenadas. Puntos quiere. Bueno, no sé si no hay alguna otra pregunta más. Les espero mañana para que podamos continuar. Vamos a acabarlo mañana ya y vamos a introducir un poco más entrarnos a matrices. Y si nos alcanza el tiempo, también vamos a entrar a polígono, a polinomios, resolución de polinomios de cualquier grado. Aquí hay una pregunta, me parece. Marlene me dice, aparte de estructuras, ¿habrá opción para isostático, hiperestático? No lo entiendo muy bien. O sea, ¿quieres digamos, algún método por ejemplo, programar para método de fuerzas, algo así? Si es así, lo podemos hacer también porque, primeramente, para ello tenemos que conocer las matrices, ¿ya? Y con ello lo podemos programar ya para cualquier tipo de método. El método de las fuerzas es muy bueno, digamos, que podamos utilizarlo y programarlo, digamos, pero va a ser limitante también. O sea, es limitante. Pero ya se puede, ya se tiene una idea de cómo se puede generalizar. Y eso nos sirve para qué, una vez más lo digo, para que podamos utilizar el macros, ¿ya? O sea, basta que tengas esa idea y en macros vas a poder correr fácilmente. Aquí va a ser limitante, o sea, hasta ciertas barras se va a poder calcular. Pero si tuvieras demasiadas barras ya no es muy bueno utilizar el Excel ya. Por ejemplo, para 10 barras ya no es bueno, para 5 barras todavía. Ya no es tan bueno, por 5 barras todavía. Ya se puede, pero se alarga. Es preferible ya irme al lado de macros.
Se puede hacer por el método de fuerzas para hiperestáticas ya aplicando a matrices. Lo vamos a hacer esa parte, no hay problema. Un ejercicio simple lo vamos a dar para que tengan idea y ustedes ya verán cómo pueden mejorar. No sé si tuviera alguien más alguna pregunta. A ver, sobre los gráficos de secciones, En caso de tener dos gráficos de secciones distintas, ¿hay alguna forma de graficar? ¿De gráficas? De secciones distintas. Sí, o sea, quieres graficarlo por partecitas, ¿verdad? O sea, sección 1, sección 2, sección 3 por partes, ¿verdad? Sí, es lo que estaba indicando hace rato. Decía, vamos a combinar dos casos, método de coordenadas y método de áreas, pero en un ejercicio de muros de contención, por ejemplo. ¿Por qué muros de contención? Porque decimos nosotros una parte, el cuerpo del muro tiene un peso específico, ¿verdad? Tiene un peso específico, entonces toda el área multiplicado por el peso específico ya es el peso, ¿verdad? Pero ese mismo muro está soportando una carga en sus talones, ¿cierto? En sus talones está soportando una carga. Entonces ese es otro tipo de sección porque no tiene el mismo peso específico. Entonces ahí lo podemos... a ver, me dice... ¿Hay alguna forma de unirlas? A ver, perdón, ¿hay alguna forma de unirlas las secciones? A ver, los gráficos de las secciones. En caso de no tener dos gráficos, sí se puede unirlas en un mismo gráfico. Sí, es justo lo que decía. Vamos a unirlos en un mismo gráfico dos diferentes secciones. Se puede unirlas. Se puede unir. Lo vamos a hacer con un ejemplito de esa parte. Mañana lo vamos a hacer justo con muros de contención. Se puede unirlas. Bien, no sé si alguien más tuviera alguna pregunta. Ya yo creo que mañana iniciamos también, reiniciamos nuevamente con el curso de Excel. Vean ustedes también, si tuvieran algún tipo de ejercicio, yo les sugiero que me las brinden y compartamos todos y podamos programarla. Si es que se puede, y si no, entonces vamos a irnos al... Les voy a asegurar que en el macros no va a haber ningún problema. Bueno, muchas gracias. Entonces, mañana nos vemos a la misma hora. Espero que les sirva de mucho. Y este video también lo voy a subir a YouTube para que puedan también ver y comparar los resultados. Muchas gracias.